Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá, Mega TV, en el programa Conversando la Noche, que de martes a viernes deja un momento, una hora de conversación con personas que nos parecen interesantes por sus carreras profesionales, por lo que significan a la sociedad de distintos estamentos: política, cultura, economía, deporte muchas veces, y otras veces también nuestra propia actividad, la profesión o el oficio del periodismo. En ese sentido, la persona que voy a presentarles tiene una larga trayectoria, una gran experiencia y puede contarnos muchas cosas interesantes esta noche. Le presento a Alberto Peralta. Alberto Peralta nació en Concepción en 1956. Estudió en el Colegio Salesiano de Concepción y en el Colegio Salesianito de Asunción. Empezó a escribir en el semanario Dale Ciclón a los 15 años. Luego en ABC, Hoy, El Día, Noticias, El Pueblo, Mayoría, Tiempo 14 y otros medios. Fue redactor creativo en Biederman Publicidad, Estudio 1, Ernesto García Producciones y otras agencias. Hace radio desde los 20 años, siempre alternando con otras actividades. Tiene 2 libros con su firma y ayudó a escribir libros a quienes tengan algo que contar. Es padre de 10 hijos, 7 nenes y 3 nenas. Actualmente está al aire de 7:30 a 11 y de 18 a 20 en Radio 1000 AM. Bueno, un gusto, Alberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Hace rato que no hablamos. Yo creo que ya uso este programa como excusa para reencontrarme con viejos amigos. ¿Cómo te va? Muy bien, pasa que vos pasaste a diversos planos y te alejaron un poco del gremio, pues estás volviendo con mucho éxito. Sí, Me gracias alegra a mucho Dios. eso. Te agradezco también. Es raro porque nuestro gremio es un poquito envidioso también. Somos Es medio muy- como los modelos y los futbolistas, ¿eh? Es cierto, vos sabés Mm, que 2 personas me dijeron eso. Le mm. mandé una vez un periodista a un amigo en común que estaba, que había estado conmigo en una radio y se fue a otra y estaba en el auge de su carrera. Le mando a hacer una nota al respecto. Sí. Una nota a doble página en un semanario. Mm, Y después me llama y me dice, o sea que nadie hace eso. mm. Nadie me dice, estás haciendo bien las cosas Entre los propios colegas. entre los propios colegas. Sí, Sí. sí, somos muy Pero especiales. tendríamos que celebrarnos un poco más, ¿verdad? Esta profesión que es difícil, que tiene tantas vueltas. Totalmente. ¿Desde cuándo que te sentís así que dijiste, este ya va a ser mi oficio? De- ¿Cuándo comenzaste? De que tenía 11 años. Ah, la gran 7. Estaba en el Salesianito, en el 6º grado, y con otro amigo vimos un mimeógrafo. Preguntamos si podíamos usar, solo si traen el tóner, que era la tinta que usaba. Puro el los mimeógrafo. salesianos siempre, en términos de inversión. Los salesianos saben guardar la plata. Exacto. Entonces mi mamá me compra el tóner Sí. y hacemos un periódico que se llamaba La Gaceta, que escribíamos los dos y eso lo vendíamos a un guaraní en el colegio para el sándwich de mortadela con naranjil. Para el recreo. Qué Sí. increíble, ¿no? 11 años. Estoy nomás pensando, ¿y de qué podía hablar el Pasquín, digamos? Y hablamos de cosas del colegio, Ah, ¿entendés? ya. ¿Cuál es qué ventajas tiene ser miembro del biciclub del colegio? Por Que era ejemplo. el club de la bicicleta, que hacían Ah. excursiones, no sé qué, o qué tenías que tener para entrar en la banda del País Viedma, ¿verdad? Claro. Ah, Sí. ya entiendo. Y después reportaje al saxofonista, ahí tenés 40 añatos para reportear. Qué genial. Claro, lo que pasa es que a mí me pasó algo parecido. Cuando descubrís que con la palabra podés zafar y ir, Sí, claro, se te abre un mundo, ¿verdad? es espectacular, sí. Claro, yo me acuerdo una vez enojado a mis compañeros porque con un poema al obrero gané un concurso en el colegio que era un trabajo práctico sobre el obrero. Y yo como no hice nada, la noche antes escribí un poema. Y la maestra se conmovió y me dio el primer premio. Hasta ahora me odian los compañeros, ¿verdad? Porque no me esforcé nada, escribí nomás unas cuantas rimas, Lo que ¿verdad? pasa es que esto es fácil o imposible. Exacto. Es así. Sí, Eh, sí. Yo a los 14 años, yo siempre estaba en el colegio y aparte buscaba cosas que hacer.
vendía pollitos bebé, de todo hice, ¿verdad? Y me voy a los 14 años, me voy de corrector en una imprenta que hacía la revista Frente del Centro de Estudiantes de Ingeniería. Me acuerdo perfectamente de Frente. Y yo era el corrector, pero además era una época pre-computadora y el material que venía a veces era muy largo y a veces muy corto. Y si era muy largo, yo tenía que ver la manera de recortar sin que pierda sentido. Y si era muy corto, agregaba cosas. ¡Qué genial! O sea, ya era un editor. Era un editor. Sin saberlo casi todavía. Ahí me ve un señor que viene a hacer su semanario propio y me dice, vos escribiendo, ¿querés ser mi comentarista? Dale Ciclón era el semanario. No te puedo creer. Ortigosa era el dueño, el mentor. Y empiezo a hacer comentarios de fútbol de partidos de Cerro Porteño, por supuesto. Claro, ¿verdad? principalmente. Así porque se empecé. hacía de las inferiores también en esos Así diarios. es. Qué increíble porque cuando estamos hablando de esto, hablamos del siglo pasado. Exacto, sí. Y hablamos de una tecnología que hoy los menores de 30 que están viendo el programa ya ni siquiera conocen. No. Nunca vieron un mimeógrafo. Y no van a entender qué es lo que es eso y por qué es eso. El corrector desapareció porque hay ya corrector automático no de tendría Word. que haber desaparecido porque sale cada agazapo Cierto. en los periódicos. Cierto, no sé sí. si desapareció, pero por lo menos es bastante ineficiente. No, me parece que fue desapareciendo. Era un noble oficio. Pero hace falta. Hasta Roabasto dice que fue el corrector alguna vez. Porque vos tenías que tener tu diccionario acá. Y sí. Y corregir no solamente la ortografía, sino también la semántica, ¿no? Todo, la sintaxis, todo, Sí. Tenía que... Así es. Qué increíble. Bueno, pero nada, eso vos estudiaste, fuiste aprendiendo empíricamente. Lo de periodismo sí, porque a los 16 años me lleva Julio del Puerto a ABC como periodista deportivo. Y al poco tiempo... Era futbolero también. Y sí, yo empecé como periodista deportivo y era futbolero, yo crecí en la cancha del River. Claro, la muralla de mi casa era la muralla del River. Y era de los mitad que jugaban en la cancha. Todo el día. Entonces me da un partido de fútbol de primera para comentar. Generó así un resquemor entre los demás periodistas, porque a este pendejo ya le das eso. Ya le das a los 3 meses. River Nacional en cancha de River, primer partido a jugarse por la mañana. Mira. Y yo, orgulloso, le llevo a mi hermanita, yo tenía 16, ella 15, para que vea que su hermano es un periodista. Y nos vamos, llegamos 3 minutos tarde al partido, nos sentamos en la zona de periodistas, yo mi libretita anotando. Me voy al diario, escribo una crónica, doble página, título. River Plate superó 2-1 a Nacional. Y el comentario explicando por qué River fue superior. Claro. Al otro día yo llego al diario, ABC, y todo el mundo cuchicheando, así, mirándome. Yo no entendía lo que pasaba. Y después llega Julio, me dice, tipo Alberto, sí. ¿Qué pasó acá? Y River ganó. No, 2-2 salió el partido. Había sido que al empezar Nacional marcó un gol. Y el presidente de Nacional era el almirante Martino. Sí. Y le llama a Julio. Comandante de la Armada. El comandante, sí. Le llama y le dice, a veces está en contra de Nacional. Este es un complot. ¿Qué es lo que usted pretende? Esa no la sabía, porque me hace acordar mucho de un amigo nuestro en común, su nombre no voy a decir, que comentó un concierto que nunca se hizo. Porque el domingo tenía que salirle el comentario y te acordás que los diarios cerraban ya sábado de tarde. Claro. Y a la noche salía el diario el domingo. Dijo, excepcional actuación de Mocedad en San Bernardino. Se había suspendido. Qué bárbaro. Y quedó como un comentario de un concierto que nunca existió. Es lindo también para, ¿por qué no? Para la antología de lo insólito. Y tengo que decir que para terminar esta anécdota, me dice, ¿sabes qué? Me dice Julio. Y todo el mundo decía, le va a echar a patadas, ¿verdad? Claro. Y Julio me dice, tenés que atender más la próxima vez. Mira vos. Y yo, por supuesto, que atendí más. Y llegaste más temprano. Sí. Pero es que nadie se imagina un gol a los 3 minutos de Nacional. Claro. No, es genial porque seguimos otra vez con lo que era antes. Tenías que ir al diario a escribir el comentario. No hacías en tu casa, por ejemplo. Y tenías que esperar que lleguen los fotógrafos, revelen el rollo, cierto, hagan copias pequeñas de las escenas. Contacto. Sí. Y vos después seleccionabas cuáles fotos iban a ser agrandadas y tenías que esperar que estén para hacer los epígrafes.
qué época que parece ya hoy hablar de algo insólito y sin embargo era lo común y corriente. Claro. Esas corridas para cerrar la redacción, ¿cómo La se hora llama? de cierre. La hora de cierre. Sí, no. Eso era también terrible. Todo. Sobre presión se escribía. Y a full, a full. No ¿Llegaste había a ser tiempo. jefe de redacción de diarios? Llegué a ser jefe de redacción de Hoy, después fui vicedirector de El Día, después fui vicedirector de El Diario Noticias. Ujú, sí, eh, me acuerdo también. Y y- algunas revistas también. Fui director del semanario del Universitario. Sí. Con tu hermano y con Euclides hicimos El Pueblo en una época gloriosa. También. Vendíamos Sí. 40.000 ejemplares por semana. Qué extraordinario. ¿Y siempre fue escribir? ¿Y en qué momento hablaste? Porque yo me acuerdo que nos conocimos ya en esa época, Ómnibus Mágico y compañía, tipo años 79-80. Sí. Hacías un poco de radio, después hiciste la piecita también del fondo. Sí, pero antes de eso yo me iba, Humberto me quería mucho, Humberto sí. Rubín, Sí. y siempre me invitaba a venir todas las veces que pueda. Y me iba yo a la mañana y me sentaba con él y conversábamos, ¿verdad? Ajá. Eso escuchó HDD, Humberto Domínguez Dip, que yo Ajá. hablaba por la radio. Entonces un día Torcida le vende Radio Chaco Boreal. Me acuerdo. Y él me llama y me dice, vos sos el director de la radio ahora. Yo tenía 19 años. Ajá. Y- Sin conocerte todavía mucho. No eran todavía muy amigos. ya tenía 2 años en el diario y ya había hecho una claro. carrera en el diario, ¿no? Ya entiendo, claro. Sí. O sea, ya sabías quién era. Él ya sabía quién era yo. Sí. Ujú. Bueno, y ahí viene una época gloriosa que hablaremos después de la pausa, porque eso sí queda para varios programas. Y siempre hay que hablar con mucho cuidado en esta profesión, porque en realidad a veces el periodista también es una especie de confesor dentro de la empresa, una especie de apaciguador, moderador, de todo un poco, con respecto a los dueños, ¿no? Es así mismo, sí. Se vienen cosas muy intensas. Sí, un enlace entre dos factores, el poder y la necesidad de trabajar. Exacto. Sí. Y finalmente el público receptor, que también tiene que recibir un producto Así es. lógico, ¿verdad? Sí, Digno, por lo menos. claro. ¿No? Sí. Qué historia, esa es la de los medios en Paraguay también, que Alberto conoce muy bien porque estuvo ahí y ha estado y sigue estando en medio de esa actividad que es obviamente su profesión, su pasión y también su medio de vida. Esto es importante decirlo para todos nosotros. Enseguida volvemos con Alberto Peralta. Hoy, imperdible esta charla porque vamos a sacar muchas anécdotas todavía que forman parte de la historia del periodismo paraguayo en los últimos 50 años por lo menos. No es que seamos tan grandes, pero comenzamos muy jóvenes, 11 años. Así que por esa eso, es la explicación. Esa es la explicación. Sí. Bueno, ya ahora me volvemos. tiñó el pelo de blanco para disimular. Sí, eso me dijeron, que andabas tiñéndote para parecer más viejo. Bueno, Alberto Peralta, además humorista también en sus tiempos libres. Ya volvemos. Ahora me acordé, sin Google ni Wikipedia, que te llamas Alberto Pío, Sí, señor. ¿verdad? Muy bien. Sí. Me vino así como un flash. ¿De dónde viene Pío? De mi abuelo. Ah, Resulta que yo me tenía que llamar, de acuerdo con los gustos de mi mamá. En ese momento el ídolo era Luis Alberto del Paraná, cuando yo nací. Claro. Yo tenía que llamarme Luis Alberto. Pero papá quería que lleve el nombre de su padre, Claro. que era Don Pío Peralta. Y ahí quedó Alberto Pío. Alberto Pío. Sí. Una mezcla rara. O sea, ¿quién se llama Alberto Pío? ¿Quién? El dibujante y humorista argentino Cognini, Ah, mira vos. el creador de Hortensia, el semanario cordobés. A la Él se pucha. llama Alberto Pío Cognini. Mira vos, pocos. Deben ser los dos que Los uno. dos únicos. Los dos únicos en Por el mundo. suerte. ¿Cuántos hermanos son? Ustedes. De mamá y papá somos 8, Ajá. pero de familiar. papá somos 22. Ok. Sí. O sea, se porte, pero vienen de familias numerosas ustedes. Familias muy ¿O numerosas. nunca viste un domingo con mesa vacía en la familia? No, jamás. Porque tenés también. Hasta ahora. Claro, tenés también muchos hijos, igual que yo. Tengo 9, 10 en total. 10. Sí. Sí. Y Yo- uno que es un niño, tiene 13 años. 13 años y estamos ahí. Entonces ahí concluimos con el recorrido, digamos, de números. Yo nací en el 59, confieso yo confesándome. Sí. 63 años, ¿vos? Yo 56, 66.
Cuando 66, dentro de 600 años, mi edad va a ser el número de Satán, 666. Ojalá que antes ya te vayas, ¿verdad? Pero claro, ustedes eran un poquito más grandes que nosotros, porque yo me acuerdo también que vos en esa época estabas muy vinculado a Nicodemus. Claro, empezamos juntos en el diario Hoy. Ah, O sea, él era dibujante, eh, era artesano, tenía así sí, un lienzo ahí en la calle de Palma, sí, donde llevaba sus cosas que hacía. qué Y ahí yo lo increíble. conocí, me voy, mira, está ahí, me mira, él me dice, ¿te fijaste? ¿Y qué? Le digo, cada día estoy más lindo. Ya tenía ese humor. Ya tenía así. Claro, y él, como todos los Espinosa, venía de Yaguarón, su Sí, hermana Ana Carmen, nuestra colega acá, una gran periodista, sí. comunicadora. A ver, yo me acuerdo que hacían esas cuestiones del toque, el antitoque. Hacíamos una página de humor gráfico también. Sí, Agarramos un tema, yo escribía 6 o 7 viñetas sobre el tema y él dibujaba al respecto. Tuvo claro, mucho éxito. sí, Y siempre salíamos juntos en la página, la foto de los dos juntos, ¿verdad? claro. Y la gente creía que éramos pareja. La verdad que yo nunca, a lo mejor por profilaxis mental, nunca imaginé eso, porque no les veo tan, no, no les veo tan cariñosos. Pero de todas maneras, estaba en esa época Bernardo Neri, Fariña. Sí, Chiqui también estaba en esa época. estaba Chiqui, Qué equipazo, ¿no? estaba Fernando Casenave, Hmm, Maneco Galeano, Maneco. Juan Rómulo Gauto, Sebastián Díaz Roy, Rivas hacía folclore. Venancio Rivas, Venancio Rivas, estaba José Antonio Bianchi, Pepe Bianchi. sí, Paredes, ¿cómo se llamaba? Sonia. Sonia Paredes, Sí, después viene de su exilio en Buenos Aires Néstor Romero Valdovinos, claro, sí, claro. ¿Qué equipo tenía, no? impresionante. Y cómo era la relación, porque eran todos de mucho peso, pero estaba por encima Humberto, el Matungo. ¿Cómo era Claro. esa relación? Y Humberto era de esa generación de Julio y compañía, era muy respetuoso, Claro, pero de vez en cuando se le ocurría algo que generaba un conflicto, ¿verdad? sí, Y se trataba de apaciguar y a veces ya se terminaba en un conflicto más grande y la parte que no era la dueña se retiraba, ¿verdad? claro, claro, claro. Y estaba un equipo también administrador. ¿Zafán estaba también? Zafán ya vino después Después. también, antes estaba Don Elías, pero Humberto era un tipo muy, tenía mucho humor, era muy paternal con Sí. nosotros, nos, Cuando que, te quería, ¿eh? nos queríamos. No, y vos sabés que él en realidad, él tiene sus extravagancias, tuvo sus Sí, extravagancias, pero era un tipo bueno, sí, era un coincido. tipo bueno y tenía mucho corazón, muy buen Muy corazón, noble, digamos. sí, y era muy de ayudarle a la gente. Pero no le hagas enojar, Y bueno, en lo y posible. sí, no tenés que hacerle enojar, ¿verdad? Pues, además que medía 2 metros, Claro, claro, cerraba un puño y claro. era una ¿Vos te manopla. acordás el desafío a Zacarías? Claro, en el Jardín Botánico. Así que No, en el Parque Parque Caballero. Caballero. Le iba a Sí. esperar ahí para. Y no se llegó a ir, me parece, Zacarías nunca. Él parece que. A Zacarías le detuvo la policía antes, Ah, le ya. prohibió irse. Ah, ya Y él se entiendo. fue en su Rolls Royce blanco, descapotable Claro, a esperarle. y vestido de punta en blanco Pero era un y desafío a duelo o a moquete. no, a duelo, A duelo a era. duelo, a Ah, duelo con claro. pistola. A la gran 7, sí. Sí. Yo me acuerdo todo porque además estoy enfriando el vodka para brindar por su muerte, algo así decía una especie de aviso. Bueno, capaz que escribiste vos eso. 5.000 personas ¿Estábamos esperando? en el parque, vendedores de todo tipo Claro, de chucherías y claro. golosinas. Golosina, Una claro. romería fue esa. Eso habrá sido que en 80, 80 y piquito, 80 y sí. piquito, Sí. claro. Y curiosamente también, Humberto se opone a Stroessner en sus últimos años. Él fue el motor Sí, del grupo que se opone a Stroessner. sí. De Y los él, tradicionalistas y de compañía, los ¿no? tradicionalistas, él se Sí, toma ese equipo al hombro y sí, era el financista. No hubiera existido ese grupo sin él. El gran aporte de Humberto no se reconoció nunca. nunca, Sí. ¿cierto? Por haber sido el yerno de Stroessner antes. Y sí, bueno, pero él hizo que ese grupo trascienda, hicieron giras por todo el Mm, país, gastó mucho dinero, mm. organizó actos, le dio identidad al grupo, realmente. Sí, me parece que todavía falta escribir la historia. Hay muchas cosas que se
no se enuncian por temor a que un sector se enoje, ¿verdad? Todavía. Pero la verdad es siempre la verdad. Y hay No hay muchas nada. leyendas urbanas también, muchas de ellas Aparte de que eso. no son ciertas. Sí, Es como que se le va agregando cosas exacto. Se a le Humberto. agregan cosas y se convierten en dogmas las cosas agregadas. Sí, porque el paraguayo te dice, yo estuve ahí, te dice. Y sí. Yo, no es que vi, yo estuve. Sí. Y no estuvo, hasta cronológicamente a veces no pudo haber estado. ¿verdad? Sí. No, Yo, por ejemplo, en la faltaban historia 100 de Punta años. del Este ya escuché como 10 versiones. La del Rolls Royce en el mar, Sí, la del Rolls Royce en Gorlero. Tengo varias versiones. Algún día me gustaría saber la más aproximada a la verdad. ¿Vos sabés? la de Gorlero es, Sí. Cierra la Avenida, tenía un Ford Bronco y un Mercedes blanco descapotable C220 creo que era, Sí. o algo así. Y cierra la avenida y le invita champán rosado a todos, ¿verdad? Ajá. Ok. Pero fue con la bendición de la policía, ¿verdad? O sea, Ajá. mire, acá quiero hacer una farra, Sí. está lleno de turistas, los turistas, ¿quién no va a estar encantado de que le inviten champán Sí. rosé? Además, Punta todavía mucho más chica de lo que es ahora. ¿no? Sí, mucho más chica y Sí. mucho más elitista también, Elitista ¿verdad? también, claro. Sí. Pero no eso que tiró al mar el Rolls Royce y qué sé yo. Hay mucho de leyenda en eso. Eso- Sí, los perros van agregando cosas que salieron para Toruzú, Sí, Isidorito. Sí, pero ¿hasta cuándo te quedas en el grupo y cuándo y por qué salís? Yo empieza ABC, me acuerdo, después del golpe. Ah, sí. Nos quedamos sin diagramadores, todo el equipo así, completo de diagramadores ABC y con muy pocos periodistas. Ujú. Y me dicen, ¿cómo hacemos? Y vamos a ganarles con la tapa. Y Mm. le ganamos a ABC 1 año y medio con la tapa. Tapas fuertes. Tapas fuertes. Ajá. O sea, a Mira veces vos. tenía mucho más ya contenido periodístico, estaba mejor diagramado, pero nosotros metíamos tapas muy fuertes, ¿verdad? Ah. Y rompíamos con eso. Hasta que después tuve un altercado por el estacionamiento con el que pasó a ser el dueño del diario. En serio, justo con él te peleaste. Yo siempre estacionaba en un lugar Sí. y él no quería que yo estacione ahí. Esas cosas que pasan. ¿Y ahí qué hiciste? Perdón, me acuerdo que nos cruzamos también en Ñandutí un tiempo. Claro, porque en Ñandutí fui jefe de redacción de Tiempo 14 del Tiempo semanario. 14, claro. Y hice con Leo Rubín, Sí, Made in Paraguay. absolutamente, me acuerdo. Y antes de hacer parte del staff de Made in Paraguay, vos hacías para Made in Paraguay Mr. Hacker. Sí. Y cuando vos saliste, Sí. yo hago Mr. Hacker. Ah, que Como era una voz distorsionada que Exacto. contaba. Como era una voz distorsionada, parecía que seguía el mismo Mr. Hacker y yo hacía Mr. Hacker. Qué ¿entendés? genial. Era Fui tu chisme heredero político. de Mr. Hacker. Mirá vos, era chisme político, Exacto, humor de político. actualidad y darle un poco la vuelta humorística a todo. Sí, nos ayudaba Tomás, el gran amigo ahí de hacer la grabación. Exacto, sí. Ahora, bueno, ahí tuviste también un tiempito importante. Estuve un tiempo importante también, pero antes de irme, yo me voy a la publicidad. O sea, primero cobré una fortuna al salir del diario, ¿verdad? Mm. Tenía una cantidad, una punta de años de antigüedad. Me acuerdo que me llama Carlos Jorge Biederman, para Sí. irme a Biederman, ¿verdad? Ajá. Publicidad. Y Como creativo. y yo digo, no me voy a ir, ya tengo que gastar todo este dinero primero, ¿verdad? Una importante visión. Y sí. Y después, en todo caso. Y después me voy a Biederman, de ahí paso a Estudio 1. ¿Con Sarita todavía? Con Sarita, yo fui director creativo de Estudio 1. Mm. Y después me voy a trabajar con Ernesto García. Cierto. Yo producía su programa de televisión Tiempo de Comunicación. Claro, sí. Y trabajamos en publicidad, hacíamos avisos, Sí, él tenía ganamos varias varios cuentas. leones. Sí. Él tenía varias cuentas también. Bueno, Sí. ¿qué paseo hiciste por grandes empresas publicitarias de la época? Rubro que cambió mucho también ahora. Ya es otra cosa. Otra cosa, sí. Es otra cosa, ya no es como antes. Está todo como tercerizado. Totalmente. Antes sí. vos te sentabas y tenías que pensar una campaña. Exacto. En un Tenías grupo ahí. un brief, Sí. una carpeta con todos los datos y Sí. tenías que pensar una campaña. Era un momento muy doloroso. Era parir un hijo. Exactamente. Sí, el eslogan, la gráfica. Todo, el concepto primero, ¿verdad? Ajá. De qué va la campaña. Claro. Y después vos vas agregándole cosas. Ujú. Y bueno, cuando tenés la primera idea se te abre el mundo. Mm. Ahí ya es fácil, pero Claro. tener esa idea, yo me acuerdo me sentaba
y a lo lejos le veía a la chica que era la telefonista, ¿verdad? Ajá. Que recibía una llamada, pasaba, recibía una llamada, decía, ¿cómo quiero ser telefonista, verdad? Y yo acá sudando la gota gorda, no se me ocurre nada. Sí, Yo me acuerdo, también pasé por algunas publicitarias, entre ellas Midas, de Patapila, González Brun, me acuerdo que el de... día que me entregó el mando me dijo, acá el secreto es que tiene que entrar más plata que la que sale. El resto no sé, me dijo. Y se fue. Se fue a viajar por el mundo, yo me quedé con la publicitaria a ver qué hacía. Y ahí le conocí a Bernardo Aranda y otra gente. Pero había así tipos muy particulares, Ramón Rojas, por ejemplo, Sí, Rojita. sí, Rojita, Había sí, que, era, es cierto, dibujante, pero también muy creativo. sí, Kaniaski, compañía con Nasta. sí. Era toda una generación de gente muy brillante. Muy brillante, sí, Ujú. señor. Y Y había mucho aporte extranjero también. también, muchos Sí, sí. argentinos vinieron, ¿verdad? Argentinos, uruguayos, y últimamente en la campaña de Caballero Vargas, por ejemplo, vino un equipo de chilenos, ¿Hiciste campañas políticas? hice varias, sí. A la vuelta de la pausa me va a contar, porque además quiero entender también tu posición política. Te veo muy, eh, Escorado, sí, hacia la derecha. y sí. Pero bueno, está bien. Dicen No, no, que, a mí me gusta la derecha. y vos sos por eso, sos un Sí. simpatizante sincero de la derecha. No, además, esa vergüencita que se instaló en la derecha es absurda. Sí, Justamente gente que mató 60 millones de personas de hambre en la Unión Soviética ahora son los jefes morales, ¿no? no, bueno, vamos a hablar también de eso, me gusta. Alberto Peralta es un tipo con el cual se puede hablar de todo, les confieso, pero mejor si es en un bar, por ejemplo, en un lugar un poco Es más. cierto. Pero vamos a intentar seguirlo acá en esta suerte de living que tenemos en Conversando en la Noche. Ya volvemos con Alberto Peralta, invitado hoy aquí en Mega TV. Alberto Peralta, hoy invitado especial, periodista, pero también puede tener varias otras definiciones, creativo publicitario, ghostwriter, algo que me gusta decir así, porque es bastante lindo, aquel que escribe libros para otros, una profesión noble también, pero no se puede contar para quién. Y un buen vivant también. Hay que reconocer, Alberto, que siempre te gustó la buena música, el buen comer, Sí, un buen y vino, la noche, la noche, ahí nos hemos cruzado mucho también. sí. Nunca fuiste pudoroso en cuanto a eso. No, pudoroso, o sea, nunca le puse límites a esas Ujú. cosas. Y hubo un tiempo en que excedía mucho los límites, Claro, ¿verdad? como Por todos. suerte que Sí. pasó eso y no dejó mayores secuelas, digamos, pues éramos conductores suicidas en un tiempo, de Ya no verdad. cierro tantos bares, dice Sabina, ¿no? Y O sí, sea, un tiempo cerraba bares. sí, O entiendo, sea, sí. quedarse hasta el final de la noche. Pero bueno, todo te nutrió también. Eso fue muy, o sea, haciendo los balances, uno se da cuenta de que no sería quien es y no hubiera hecho tantos elementos de felicidad si no hubiera pasado por eso. Pero ahora tú lo tenés más moderado. Yo vivo con mi hijo que tiene 13 años y Ajá. depende de que yo esté sobrio todo el tiempo para darle un ejemplo y le despierto de madrugada para ir, le llevo al colegio. Claro, o sea, está bien. Es una responsabilidad y la responsabilidad es prácticamente cuando uno tiene poco anclaje de cosas en las que se ve obligado a estar presente, puede estar ausente, ¿verdad? Pero vos te das cuenta, Alberto, que con los hijos más chicos hacemos eso. Yo también estoy así. Pero con los mayores fuimos Exacto. un poco ingratos. Lo que pasa es que yo, en mi caso, por lo menos, para mí es un regalo inmerecido de la vida, ¿verdad? O sea, Ujú. tener un hijo y encima vivir con mi hijo, ¿verdad? Claro, claro, claro. En el otro caso, las mamás hicieron un gran Las trabajo. mamás hicieron el gran trabajo Mm. realmente, sí. Es todo un tema. Ahora, eso tiene que ver con la lección de vida que uno tiene, de escribir, de vivir Lo que pasa es que nosotros empezamos en el periodismo en una época en que no era el periodismo habitual, era un periodismo más bohemio. Totalmente, El periodismo se hacía en los bares. totalmente. Vos Sí, tenías contacto, recababas información, sí. hacías relaciones en la noche, en los bares. Y yo empecé de muy chico, en ABC a los 16 años, y terminábamos la jornada a las 10:30 de la noche y salíamos con Julio del Puerto, con Fernando Casenave, Sí. a recorrer todos los
cabarutes que Los había piringundines. en la zona. Sí. Qué bárbaro. Sí, es así mismo. A Rovisa también lo conociste. Claro, mucho tiempo. Hicimos juntos un semanario, La Corbata. Me acuerdo de la corbata. Rodolfo Víctor Santa Cruz, ¿verdad? Sí, gran escritor, sí. Esos eran tipos muy, muy talentosos, ¿no? Excelentes escritores, más que periodistas, escritores, Claro, ¿verdad? claro. Sí. Qué experiencia extraordinaria. Algunos piensan que también con esta vida, y después quiero pasar a la política, uno vivió tanto que no escribió lo que hubiera podido escribir viviendo el argumento de la vida. ¿Crees que todavía tenés tiempo de contar todo esto, por lo menos en un par de novelas o cuentos? La otra noche estábamos cenando con una gran amiga, Mina Feliciangeli, y Ujú. me dice, vos tenés que escribir la historia de tu vida. Sí, Y yo le dije, nadie va a creer, van a pensar que soy un mentiroso, ¿verdad? claro, claro, claro. Sí, no sé, en todo caso, hay que transformar un poco. En tu caso hay que suavizar, me parece, la historia. Y hay que suavizar algunas cosas, ¿verdad? Claro, porque puedes dañar también. El problema es que biografía luego no, porque mientras estés vivo es peligroso, puede hacer daño a la Claro. gente. Sí, yo estaba leyendo el último libro de Jaime Bailey, Mm, y el tipo le manda al frente a su familia sin asco, sin ¿verdad? asco, claro. O sea, cuenta cosas Muy, muy íntima. y además disimula muy poco. Claro, El hermano de él, el señor Barclay, y ellos claro, son Bailey. Es claro, fácil de saber a quién claro, se refiere, ¿verdad? claro. Y es muy descarnado con la familia y le ocasionó problemas familiares lógicos, ¿verdad? Sí, A nadie le gusta que la intimidad familiar, sobre todo la que es escabrosa, se convierta en un libro que se vende en todo el mundo. totalmente. Y si yo te digo, quiero que alguien cuente mi vida, pero quiero que vos lo escribas, vos lo haces, Claro, ¿sí? sí, señor. Claro, ¿Qué tengo que darte unos datos y tenés o que, hablar contigo? no, ¿cómo querés contar tu vida? Para empezar, ¿verdad? Ajá. Hay algunos detalles especiales que querés resaltar y Ya. en base a eso haces un esqueleto, ¿verdad? Ujú. En la infancia, Mm, algunas pinceladas, no sé, la adolescencia, tu relación con los padres, con los hermanos. claro, Después pasás tu vida pública, ¿no? sí, pasás al colegio normalmente, si Ujú, vas a hacer una ujú. biografía. Normalmente el que quiere escribir su vida quiere hacerle también un homenaje a sus afectos. Claro. Y entre esos afectos están los amigos. Y muchos de los amigos uno hace en el colegio, ¿verdad? Entonces hay que recoger todo eso. Y hay O que sea, recoger eso, sí. no es fácil, No es, porque es un trabajo arduo sí, la recolección. Después, cuando uno empieza a escribir, se da cuenta de que es rico el material. La vida de cualquier ser humano es ¿cierto? muy rica. ¿Cierto? O sea, a veces uno no se da cuenta que las cosas que vivió son extraordinarias, ¿verdad? Aunque haya sido una vida supuestamente común y corriente. Claro, aún así tiene Aún matices. así. Es por eso que es tan único e irrepetible cada ser humano, ¿verdad? Sí. Ahora, y hablábamos antes de la pausa de la política. Campaña hiciste, como todo creativo, te llamaron, Encuentro Claro. Nacional, ayudaste a Ernesto. ¿Cómo se vende al político o la idea política? Yo aprendí bastante de unos maestros, unos genios brasileños que vinieron y uno que era húngaro más o menos, Ajá. para la campaña de Juan Carlos Basmosi. Me acuerdo de ese grupo que vino, sí. Estaba Fabio Campana, el Sí. brasileño, Bravo ese. Cocro, algo así se llamaba el húngaro este. Sí. Y aprendí a ver los mecanismos, la búsqueda de elementos vendibles. Ujú. Aprendí también a ver que llega un momento en que se apela a la publicidad negativa, a la También, sucia. a la campaña sucia. Normalmente el que apela a la campaña sucia es el que está perdiendo, ¿verdad? Claro. Entonces, sí. Una vez Entonces, Jaime Lerner me dijo, el voto es emotivo. El famoso alcalde de Curitiba sí. dijo, la gente vota por emoción. No vota tanto por el plan de Exacto, obras, nadie lee el programa. el programa de Sí. gobierno. Por una Sí. cuestión emotiva vota la Así es, gente. por Y emoción. hasta hoy eso es así. Eso es cada vez más así. Es cada vez más. Sí, sí. Inclusive con las redes sociales que se metieron como un elemento fuerte. Y sí, porque las redes sociales en realidad no son la realidad, son una parodia de la realidad y cada vez se alejan más de la realidad. Y además te da una falsa sensación. El Twitter, por ejemplo, Sí, es un microclima. sí, Vos no podés creer que lo que es tendencia en Twitter es tendencia en la población. exacto.
el 90% de la gente no sabe ni lo que es Twitter, ¿verdad? Claro, ni le interesa, Ni le mucho menos. interesa. Pero el que está dentro de ese microclima se pelea Y sí, encarnizadamente. y cree que hizo me acuerdo que un amigo mío, no voy a decir el nombre, se enferma, él era muy crítico, ¿verdad? Y a los 3 meses se recupera y vuelve y dice, he vuelto, escribe en Twitter, tiemblen corruptos. ¿Eh? Claro, claro. Te da esa sensación de omnipotencia. Y ahí quiero completar un poco con esto. Estamos aprendiendo todos también cómo manejarnos en esta especie de mundo virtual, ¿verdad? Claro. Hay gente que se enoja porque uno dice, Zuckerberg no me va a prohibir nada. Como si vea que Zuckerberg está preocupado por lo que dice Alberto Peralta, ¿verdad? En realidad es un algoritmo que está Claro, corrigiendo, pero hay algoritmos que se sustancian en base a ciertos intereses políticos, ¿cierto? ¿verdad? Claro, eso puede haber. Y algunas ideas que se lanzan más fuerte que otras. Yo sufrí en carne propia. Te tocó también. No, a mí, yo tenía en ese momento 60.000 seguidores, Sí. que para alguien que no está en la televisión es Sí, muchísimo, mucho, ¿verdad? muchísimo, sí. Y vienen estos hermanos argentinos de la agremiación de abogados y abogadas argentinos Sí, a hacer una campaña por el tema de me Lichita, eran acuerdo. niñas, después pretenden irse a la zona de conflicto. Sí, Yo publico varias cosas críticas. críticas de Ah. esa gente. Además, había accedido al prontuario de algunos de ellos, Mm. eran del sector más duro, más Radical, radical digamos. de la izquierda argentina. Y en un día me caen 1.500 denuncias Denuncia. por mi foto de perfil, que era un plagio. Y mi foto de perfil era Tito Ibarrola y yo en el estudio de la radio. Y te tiran Y abajo te la tiran cuenta. abajo de la... Y ¿Eso ya- era Twitter? Twitter, Ajá. de forma permanente. O sea, tuviste que cambiar de perfil. Hice otro perfil, pero 8 meses después Sí. aparece Elon Musk y dice, yo voy a comprar Twitter. Y ya hace la oferta y ya le aceptan la oferta. Sí. Y ahí un amigo me dice, vamos a probar ahora. Porque varias veces probé yo a ver si me mandaba toda la protesta ahí, recuperaba. yo no hice nada, no sé qué, Sí. irrecuperable. Mando, a los 10 minutos me dan la cuenta. Ah. O Se sea que, suavizaron los muchachos al ver que Elon Musk iba a ser el dueño, o que sea, ahora va a aunque- ser, ¿verdad? aunque sí ahora va a ser, aunque sea un algoritmo, ese algoritmo otra vez está, digamos, Supeditado supeditado. a que alguien escriba una línea de algoritmo y cambia todo, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, o sea, el algoritmo automatiza, pero Ujú. esa automatización obedece a parámetros que le dan seres humanos, ¿verdad? Vamos a hacer la pausa. Apasionante también. ¿Quién iba a imaginar de que aquel muchacho que hacía en stencil sus periódicos semanales en el colegio, a este señor que hoy cría responsablemente a su hijo menor y también analiza redes sociales? Ha recorrido un largo camino, muchacho, decía una campaña. Así Ya volvemos con más Alberto Peralta. Alberto Peralta con nosotros hoy. Acá confesó que tiene 3 años más que yo, lo cual me da ciertas esperanzas de poder Que ir llegue todavía. por lo menos a los 3 años siguientes. Exacto. O sea que, y bastante entero, ¿verdad? Alberto, hay ahora una disputa ideológica rara que está enrareciendo el ambiente. O muy a la derecha o muy a la izquierda. Pasó con Bolsonaro, Lula en Brasil, está pasando, ¿verdad? Sí, La polarización, la brecha en Argentina. sí. ¿Acá también te parece que estamos ahí o es menos profundo? Para mí es menos profundo acá. Ajá. No existe esa brecha. Yo creo que la gente acá todavía tiene la sensación y la certeza de que su suerte depende de sí mismo. Ok. No depende del gobierno. Mm. Uno quiere hacer su futuro, quiere trabajar. Mm. Yo estoy hablando con mucha gente ahora en distintos puntos del interior por la compañía de un amigo. Mm. Y el joven no quiere un sueldo, quiere trabajar, no quiere un puesto como antes. Claro. Creo que mejoró eso con respecto a la época de Stroessner, por Sí, ejemplo. sí, que era un poco el modelo. Que lo que se quería era un puesto, Sí, ser vista de aduana, por ejemplo. sí, ¿verdad? cierto. Sí. Sí.
Quedó, Bueno, la eso gente es bueno. O sea que todavía, a pesar de los gobiernos, se puede seguir creciendo. Es lo quieren que trabajar, sí. quieren trabajar. Y quieren trabajar para no depender de los avatares de la política. En tu caso, vos nunca te definiste así. Vos no sos colorado, liberal, qué Yo sé yo. soy patriota, a mí me gusta y he leído bastante para ver cómo es la historia de la política. Ajá. Y lo leía Milton Friedman, por ejemplo, Sí. y es bastante inocultable si uno conoce la historia, que hay un poder en contra de la pobreza, que es la economía de mercado. El Ujú. mercado te puede solucionar y fuera del mercado hay miseria, es lo que pasa en Cuba. Yo estuve 2 veces en Cuba, vos estuviste en Cuba, ¿verdad? No, no estuve. Yo soy Viste que vos te vas a Nueva York y ves gente yo soy pobre, un ¿verdad? progresista raro. Yo no me fui a Cuba. Vos te vas Prefiero Buenos Aires. te da a Detroit y hay Claro. gente en la basura. Sí, 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 Y cierto. en todas partes hay En todas pobres, partes, ¿verdad? sí. Pero en Cuba todos son pobres. Pero ahí Pero está. todos. Me encanta, ahí tenemos 5 minutos y ahora justo entramos al tema más fuerte. Pero acá hay un modelo de derecha, pero que sin embargo es muy estatista también. Claro. Muy intervencionista también. Y sí. Que por el otro lado también genera mucha pobreza, ¿verdad? Y claro, cuando el Estado se agranda, las perspectivas de bienestar de la gente se achican. Eso es así porque es lógico, porque el Estado pues no crea riqueza. El Estado saca la riqueza para repartir. A mí me parece que nadie mejor que uno mismo que ganó su plata sabe dónde gastar su plata, ¿Nunca ¿verdad? trabajaste para el Estado? No, yo fui director general de comunicaciones de la Cámara de Diputados. Ah, llegaste a ser director. Sí, y yo inauguré TV Cámara, Eso fue en el periodo Lugo, de Fernando Lugo, justamente. sí, Mira vos. Ese se me había perdido. O sea, Sí. ese fue tu etapa de funcionario. sí, 2 añitos, 2 añitos. No, tampoco no es tanto, ¿verdad? sí, sí. Pero, digamos, también entendiste la mecánica del empleo estatal, que es distinta a la del empleo privado. Sí, y es una mecánica perversa Y dura también. y bueno, yo tengo muchos amigos funcionarios eso, y sí, más en la claro. Cámara de Diputados y ellos saben, ¿verdad? Hay mucha envidia y mucha mordida de unos a otros. Cuanto más arriba está quien Claro. está, recibe más adulo y más mordida, ¿verdad? Y es un poco el espejo de la misma política en sí, ¿verdad? Es así El modelo, mismo. ¿no? Eso, por ejemplo, no existe en la cultura del trabajo privado, ¿verdad? Mira que nosotros los periodistas tenemos una cuota de maldad un poquito más elevada que la Sí. normal, pero aún así somos compañeros, somos solidarios, Sí. tratamos en lo posible de ayudarnos, ¿verdad? ¿Nunca Eso no- tuviste miedo de quedarte sin laburo? No, yo siempre quise quedarme sin laburo. 1 año me quedé sin laburo, pero decidí no trabajar. Un año ¿verdad? sabático. Sí, Ajá. fue espectacular. No digo porque en nuestra profesión también a veces está de que, bueno, vienen los chicos atrás. A mí, por ejemplo, hace un par de años me pidieron una prueba de voz para conocer mi voz en una agencia publicitaria. ¿En serio? Sí, una prueba, le envié, ¿qué voy a hacer? ¿Y por qué? Porque el era gerente ya tenía 25 años, Y sí, claro. no sabía quién yo era. Entonces, están esas cuestiones también de nuestros colegas más grandes que ya van quedándose sin Claro. espacio. A mí me parece que lo que hay que, o sea, uno siempre tiene que tratar de actualizarse, ¿verdad? Ajá. Y tiene que tratar de beber conocimiento. Y yo tengo la suerte de que soy un Sí. enfermo de la lectura. Siempre. de acuerdo. Entonces, no solamente leo literatura, me entero de todo lo que pasa y tengo siempre un pasito más adelante. Eso te ayudó por a esa compulsión de saber, que ¿verdad? tuviste de siempre. Sí. ¿Ajedrez seguís jugando? Siempre, siempre. Justamente estaba muy enojado hoy en la radio ¿Por qué? porque hay 2 deportes invitados que en los juegos, O de sur, no sí. solamente acá, sino en todo el circuito, que no están considerados deportes olímpicos, el ajedrez y el pádel. Me enojé mucho porque le comparan al ajedrez con el pádel. Bueno, se nos va acabando, Alberto, del programa. Claro, te sentiste ofendido. Sí. Sin embargo, el pádel tiene lo suyo Hemos también. tenido, ¿te acordás? Noches hasta Sí. las 6, las 7 de la mañana jugando ajedrez. Sí, yo siempre observé, porque en las barras de los bares, sobre todo, ahí Sí. partidos. Sí, Pero a terrible, a muerte. Sí. bueno, El que pierde paga la cuenta. claro, por eso era la muerte, ¿verdad?
Alberto Peralta, se me acabó el tiempo, tengo un par de minutos para ir redondeando esto. No te pregunté qué va a pasar con nuestra política. ¿Va a ganar Efraín, Santi, va a ganar Vince? Esto no va a cambiar mucho, gane quien gane. ¿Qué pensás que va a pasar ahora, en 6 meses? Yo creo que no va a haber un cambio radical. Gane quien gane. Gane quien gane. Creo que no va a haber un cambio radical. Y yo creo que eso está bien. Claro. O sea, estamos, la semana pasada el diario Clarín sacó un especial, La Tierra Prometida, era Sí. el título, Cierto. donde habla de las bondades del Paraguay. En las mediciones de Bloomberg, de todas estas empresas dedicadas a medir la temperatura de un país, estamos, o sea, ahora por ejemplo, septiembre, solamente 2 países, no solamente no tuvieron inflación, sino que retrocedió el valor, el cambio. Brasil y Paraguay. Paraguay -1 en septiembre. Y tenemos una previsión anual de 7% de inflación. Argentina tiene 100% de inflación, por ejemplo, de previsión. O sea que si se mantiene el modelo económico podemos seguir adelante. Sí, porque imagínate, la pandemia no nos golpeó tanto. Claro. Bueno, Alberto, seguiremos en otro momento. Espero que no esperemos otros 10 años para hablar. Es cierto. A veces nos cruzamos, pero muy brevemente. El otro día nos cruzamos en el aniversario 50 de un boliche. Ya recorremos aniversario 50 de los Imagínate. boliches. Qué terrible. Bueno, querido Alberto Pío Peralta, ha sido un gusto charlar contigo. Igualmente. Te veo bien, te veo... Estoy bien, estoy genial. Un buen momento de tu vida, ¿no? El mejor. El mejor momento. Sí, señor. Alberto Peralta, hoy habló con nosotros casi una hora. Imperdible cada minuto porque cada momento fue un rescate de algo que hemos vivido todos como sociedad. Desde su visión, por supuesto, respetando su punto de vista y su opinión, como siempre lo ha hecho. Nosotros disfrutamos, espero que ustedes también. Gracias y hasta el próximo Conversando la Noche.